Lo habíamos anticipado, está con nosotros el senador nacional por Santa Fe, Rubén Giustiniani. Rubén, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Luis. Igualmente para nosotros. Estábamos hablando mientras veíamos la home de Infobae, el tema narcotráfico, y está presentando en momentos más distintas normas, proyectos de normas para el tema narcotráfico, ¿verdad? Sí, es un flagelo que hoy nos golpea duramente en la provincia de Santa Fe, en el país. El tema es, primero, extinción de dominio para los narcotraficantes. ¿Qué significa? Apuntar al negocio económico de los mismos. Tuvimos, recordás, Medina, un narcotraficante que fue muerto por un sicario y tiene cantidad de bienes económicos. Bueno, le damos una herramienta a la justicia para que pueda actuar sobre eso. Segundo, la justicia necesita más instrumentos. Por lo tanto, planteamos la creación de juzgados federales específicos en el tema narcotráfico, es decir, que haya jueces y fiscales que trabajen específicamente en el tema, porque vemos acumulación de causas y no pueden los actuales jueces federales llegar a actuar en todas. Tercero, la derogación de la ley Duhalde, de la ley que significó que el narcomenudeo pasase a la justicia provincial y por lo tanto se le dio, sobre todo a la bonaerense, una caja determinada en el narcomenudeo. Así que queremos derogar esa ley para que este delito, que es un delito complejo, se deba abordar exclusivamente desde el ámbito federal. A mí me parece importantísimo, sobre todo el tema de la creación de juzgados y de fiscalías específicas, digamos. Nosotros que venimos de Rosario, y a mí particularmente me duele cuando se plantea solo el tema Rosario como si fuera una isla distinta, y yo creo que el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el país está sumido en una preocupación seria. Pero digo, me parece que desde el Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, la Procuraduría de la Nación debería respaldar a sus fiscales, nombrar, hacer específico el combate contra la droga, que hoy queda diseminado en el Gran Fuero Federal, ¿no? Totalmente, porque vemos el documento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de noviembre del año pasado. Fue muy importante ese documento porque, y hoy el presidente de la Corte vuelve sobre el tema, Ricardo Lorenzetti, porque ahí manifiesta la imposibilidad, por ejemplo, del juez federal de Salta de poder abordar la problemática que tiene miles de causas, tiene una extensión territorial muy grande y una imposibilidad de abordarlo con muy pocos recursos. Por lo tanto, la creación de estos juzgados federales específicos apunta al problema. El problema es cuidar nuestras fronteras con radares que hoy no existen. El problema es que la Gendarmería y la Prefectura, coordinada con la Policía Federal, coordinada con las policías provinciales, actúen, es decir, la articulación entre los tres niveles del Estado, el Estado Nacional, los Estados provinciales y los municipios, y entre los tres poderes del Estado. Es bueno que la Corte hoy diga que los otros poderes se hagan cargo de sus temas. Y bueno, esto estamos haciendo en el Congreso de la Nación, presentando estas tres leyes hoy. ¿El gobierno tiene política contra la lucha del narcotráfico? Digo, por un lado aparece Berni diciendo que no se producen estupefacientes en Argentina, Rossi que dice lo contrario, Juan Carlos Molina, el titular. ¿Hay una política global? No la veo. Veo parches, veo marchas y contramarchas. Cuando veo que se quitan gendarmes de mi provincia, de la ruta 34, que es la ruta donde baja la droga y todos saben, para traerlos al conurbano bonaerense, veo medidas que son espasmódicas y que van y vienen, y es muy grave que un ministro diga se produce droga en la Argentina y otro ministro lo contradiga. La verdad que necesitamos una articulación, una política estratégica que hoy lamentablemente no existe. ¿Santa Fe es castigada por no ser afín al kirchnerismo? Sí, claramente. Todos los distritos que no son oficialistas, los programas sociales o no llegan en cuentagotas. Uno ve el Plan Federal de Vivienda, el Federal 1, el Federal 2, y ve la cantidad de viviendas que se han hecho en provincias aliadas al gobierno, y uno ve en nuestras provincias claramente hay una discriminación política. Sí. Ayer me llamó la atención que Sergio Berni volvió a insistir que el socialismo, y particularmente hablaba de Hermes Wiener, es el dueño de barrios, de los piqueteros de barrio de pie que vienen en la capital a obstaculizar al gobierno nacional. No, bueno, pertenece a una fuerza política que no es de él.
el Partido Socialista. Me parece que son chicanas políticas que no abonan a abordar con responsabilidad esta temática, ¿no? ¿Qué impresión te llevaste del discurso de apertura de sesiones del sábado? Mirá, me parece que la presidenta omitió los principales problemas del país. Estuvo vacío de propuestas en los temas que hoy preocupan a los argentinos. Una ama de casa está preocupada por la inflación, porque ve que los alimentos le han subido en enero, en febrero y todo el año pasado, de manera, como siempre decimos, los precios por el ascensor y los ingresos por la escalera. Que un jubilado se le haga una recomposición del 11%, cuando todas las estimaciones hablan de un horizonte de inflación de arriba del 30%, es preocupante. No habló de la inflación, no habló de la inseguridad. Teníamos a la puerta un paro docente y lo abordó desde una perspectiva muy periférica, y hoy estamos con las aulas vacías. Estos son los problemas de Argentina. Hablar de la educación, de la calidad educativa, sin alumnos en las aulas, no tiene ningún sentido. Creo que tenemos que abordar estos problemas, y me parece que el discurso de la presidenta en todas estas cuestiones fundamentales lamentablemente no los tocó. Algunos analistas políticos, cosa que no comparto, pero dijeron verla más conciliadora, con una actitud más contemporizadora. ¿Te pareció? Bueno, desde el punto de vista que en otras asambleas legislativas a la oposición nos castigó duramente, en esta pareció como que su discurso fue en ese aspecto, en el estilo, en la manera, menos confrontativo. Pero en el fondo creo que la presidenta fue muy ella, ¿no? O sea, mantuvo, digamos, una defensa de la década del gobierno kirchnerista. Nos hubiera gustado que, más que hablara tanto del 2003, hablara del 2014, porque tenemos un año con déficit fiscal que crece, tenemos un año donde la caída de reservas del Banco Central son preocupantes, donde la inflación se mantiene por encima del 30%, y que los conflictos sociales están demostrando que van a ser parte de todo el escenario de este año, porque comienzan con los paros docentes y cada uno de los sindicatos va a tratar de defender el poder adquisitivo de sus trabajadores, quienes lo pueden hacer, porque los trabajadores en negro no tienen quien los defienda, los jubilados y pensionados está claro que con un 11% quedan muy atrás de lo que significa la inflación en Argentina. Así que me parece que estos son los temas del horizonte de un 2014 que va a ser un año de ese punto de vista muy preocupante. ¿Qué valoración tenés de esta discusión que se ha generado a partir del trascendido del borrador, anteproyecto, lo que fuera del Código Penal? Primero, ¿hay posición tomada en el partido? ¿Cómo lo estás viviendo? Primero, no chocar dos veces con la misma piedra. ¿Qué quiero decir? El Código Civil estuvimos, todas las fuerzas políticas, cuando la presidenta con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo presentó en el Museo del Bicentenario. Hubo un año y medio de trabajo de 100 juristas importantes que elaboraron un anteproyecto importante. Vos recordás que se hicieron audiencias públicas en todo el país, mesas redondas. ¿Qué pasó después? El gobierno tomó ese anteproyecto, le hizo 186 modificaciones, lo mandó cuando quiso al Congreso y terminó votando en el Senado el Frente para la Victoria, una política que debiera ser de Estado, un Código Civil después de un siglo que no se modificaba y que todos decíamos que tenía que haber un nuevo Código Civil, lo deformó, lo desfiguró y sectariamente le dio media sanción. No repitamos el mismo proceso con el Código Penal. Acá se está discutiendo sobre subir, bajar penas cuando todavía el anteproyecto no vino al Congreso de la Nación. Me parece que no hay una discusión seria donde, y vos lo sabés muy bien porque sos abogado y conocés lo penal con precisión, una coma en un artículo significa un cambio sustancial. Hay que remitirse al artículo de la despenalización del aborto hoy. Artículo 86. Claro, digo, una coma durante 70 años. Toda la jurisprudencia debatió sobre esa coma. Sobre esa coma.
Entonces me parece poco serio estar discutiendo sobre un anteproyecto que no sabemos cómo va a venir, de qué manera, cuándo el gobierno lo va a presentar, con el antecedente de que el Código Civil fue un antecedente frustrante. En principio, y sobre este borrador, la idea de eliminar la reincidencia en materia penal, ¿te parece plausible? ¿Apoyarías eso? Pero es que hay que, Luis, analizar el tema, por ejemplo, de las violaciones. Lo hemos analizado en leyes específicas. Me parece que no se puede discutir, volvemos al ejemplo de la coma del artículo 86 con el tema del aborto. Me parece que tenemos que poner arriba de la mesa un artículo y qué es lo que estamos discutiendo y con qué ejemplos concretos, porque ahí es donde tenemos que fijar postura. Yo creo que estamos en condiciones, con madurez, si no lo metemos en el marco de un proceso electoral, de analizar un código penal hacia adelante, pero la experiencia que venimos es muy frustrante con el Código Civil. Yo tengo que tener mis prevenciones respecto a lo que primero mande el gobierno, cuándo lo mande, cómo lo mande, y después analizaremos en concreto artículo por artículo. Políticamente algunos dicen estamos en el tramo final de un gobierno, esperemos a la renovación del mismo para discutir el Código Penal. ¿Te parece? ¿Es el momento adecuado para debatir el Código Penal? Esa es una discusión, siempre va a haber otras prioridades, pero vuelvo al principio. De acuerdo a la experiencia que tuvimos con el Código Civil, no veo condiciones hoy adecuadas para abordar un debate con madurez, responsabilidad y que lo podamos detraer de la compulsa electoral que ya está lanzada al 2015. También hay algo que vos mencionás. No resulta confiable el acuerdo del kirchnerismo. Digo, el código, la unificación de los códigos civil y de comercio, hubo modificaciones de última hora para levantar 2 o 3 manos más, ¿no? Gravísimas. Sí, que por ejemplo el inicio de la vida. Inicio de la vida, por ejemplo, quitar el agua como derecho humano, por ejemplo, quitar la propiedad colectiva de la tierra de los pueblos originarios, por ejemplo, la novedad de que incorporaron el quitar de responsabilidad a los funcionarios públicos. No solamente la quitaron del código que estaba, sino que además impusieron una ley. Digo, me parece que son temas gruesos como para no merituarlos en este debate del Código Penal. Algo que me sorprendió, que lo escribí, sé que generó alguna rispidez, es ¿por qué el bloque del Frente apoyó a Gerardo Zamora como presidente provisional del Senado, siendo que es un cargo de una envergadura institucional importante y es un violador serial, o por lo menos un intento de violador serial de la Constitución de su provincia de Santiago, de nombrar a su esposa en una clara cuestión de nepotismo? ¿Por qué apoyar a Zamora? Bueno, nosotros siempre, y hay una tradición parlamentaria de esto, que cada bloque propone su candidato. Se entiende que el candidato que propone cada bloque está sentado un senador o un diputado porque bueno, fue electo por la voluntad popular. Y de la misma manera que nosotros no podemos vetar los candidatos de los otros bloques, por eso dijimos, nosotros vamos a acompañar el candidato que proponga el Frente para la Victoria, el candidato que proponga a la vicepresidencia, a la Unión Cívica Radical, y el candidato que proponga el peronismo federal a la vicepresidencia segunda. No podemos vetar nombres de esas propuestas de esos bloques, como no nos hubiera gustado que nos veten a nosotros nuestra propuesta, que fue el senador Luis Juez para la vicepresidencia primera. Es decir, en ese respeto a la propuesta que hacen los distintos bloques que plantean sus candidatos. ¿Y no te hace ruido respetar a alguien que, por ejemplo, quiso no respetar la Constitución de su provincia? Me ha hecho ruido varios candidatos que hemos tenido que votar en otras oportunidades también. Sí, me hubieran gustado otros nombres de los distintos bloques y no los nombres que proponen los bloques, pero sería incoherente cuando no me gustan por determinadas circunstancias, como las que vos planteás, no acompañar la votación de esa tradición parlamentaria de que cada bloque tenga que acompañar lo que propone el bloque que no es suyo. Dicho esto, ¿por qué pensás que se eligió Zamora, un hombre que viene del radicalismo, un hombre que entró por como suplente haciendo renunciar a su titular? ¿Por qué el kirchnerismo elige a un radical como el presidente provisional del Senado? Yo creo que es una reafirmación de la presidenta de su autoridad en este momento, decir, el candidato lo pongo yo, está en la línea de sucesión presidencial y eso es muy importante,
y fue no darle ventaja a ningún otro candidato que provenga del Partido Justicialista. Va a ser muy dura la interna del justicialismo para la sucesión presidencial, ya lo es. Esa disputa es muy dura y esa designación hacia adentro del justicialismo hubiera significado a lo mejor darle un casillero de adelanto a alguno de los que hubiera elegido. Y por eso eligió a alguien que no es, digamos, del justicialismo. ¿Cómo crees que van a ser estos meses de transición hasta diciembre del 2015? La Presidenta habló en algún momento de desestabilización, el peronismo hablaba de intento de golpe. Primero, ¿crees que hubo un intento de golpe o de no dejarla terminar a Cristina? No, yo creo que siempre hay especuladores, siempre hay quien está esperando el río revuelto para pescar, y siempre hay dentro del mercado y sobre todo en el mercado financiero los aprovechadores de las turbulencias que las promueven y que hacen movimientos y jugadas. No tengo ninguna duda que las hay, siempre las hubo y las habrá. Lo que pasa está de este lado, es decir, la fragilidad con que uno, o la fortaleza con que uno enfrente a esos especuladores, determina que el proceso se calme, y el gobierno tomó medidas de ajuste ortodoxo que calmó el mercado. Devaluar, como devaluó 23% en pocos días. Subir las tasas de interés al 30%, encareciendo el crédito que hoy se escapa del alcance del ciudadano de a pie. Secar la plaza, quitando los pesos a través de los bonos. Son medidas de un ajuste ortodoxo. Esto ha calmado el mercado y esto está a la vista. Es decir, que toda esa cuestión del golpe contra Cristina, eso yo no lo creo. Que los especuladores justamente presionaron, no tengo duda que lo han hecho. ¿Y cómo imaginás esta transición hasta diciembre del 2015? Es una transición que va a depender mucho del gobierno. El gobierno tiene la posibilidad que sea una transición consensuada con la oposición, con los sectores sociales. El país necesita remontar situaciones muy adversas y creo que las debe hacer desde una política no de ajuste, sino para que no la paguen los que menos tienen. Pero hablar de una situación, la Presidenta habló del 2003 y lo comparó con este año, y habló de una época, de una etapa, y hoy estamos en un contraespejo del 2003. Teníamos un superávit fiscal de 4,9 del Producto Bruto Interno y hoy tenemos un déficit exactamente igual a eso. Teníamos una fortaleza de nuestro saldo positivo de la balanza comercial en miles de millones de dólares. Pagábamos deuda con el excedente de cada presupuesto, deuda externa. Podíamos en esos momentos decir que se podía vivir con lo nuestro en un proceso de crecimiento de la economía al 8, 9% durante esos años. Todos esos números, crecíamos en la reserva del Banco Central en miles de millones de pesos. Se pagó 10.000 millones al Fondo Monetario Internacional y se recuperaron en pocos meses los 10.000 millones. Uno ve hoy el contraespejo de esa situación, es decir, que es una situación muy delicada desde lo económico y lo social. Y esto solo se remonta con una política consensuada, con una política discutida, donde exista un Congreso de la Nación que pueda discutir las leyes que establezcan hacia el 2015 la posibilidad de una economía más sólida de la fragilidad que muestra hoy. Pero si no lo hacemos este año, el año 2015, que es un año exclusivamente electoral, donde ya cada uno y cada fuerza política y cada candidato va a estar en campaña, yo creo que va a ser preocupante, porque el ciudadano de a pie va a quedar más desprotegido todavía de lo que está hoy. Gracias por haber venido, Rubén. No, muy amable. muchas gracias. Pequeña pausa, ya volvemos.